Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a En Directo. ¿Recicla usted en su casa? ¿Sabe por qué es importante reciclar? Según la Organización de las Naciones Unidas, cada año se producen más de 400 millones de toneladas en plástico en el mundo y solo un 9% de los desperdicios producidos son reciclados. Se estima además que cada año se consumen 5 billones de bolsas de plástico. Eso significa casi 10 millones cada minuto. Pues según especialistas, una bolsa de este material puede tardar hasta 150 años en degradarse. Si esos patrones no cambian, en el 2050, según la ONU, habrá 12.000 millones de toneladas de basura en plástico, en vertederos y también en el medio ambiente. Pero ¿cómo podemos cambiar esta tendencia? ¿Qué podemos hacer desde nuestros hogares para no causar este perjuicio irreversible al planeta? ¿Cuáles son las recomendaciones y los consejos para el manejo y la disposición de los residuos de las autoridades en Bogotá? Acompáñenos en este recorrido de los desechos desde su hogar hasta lugares que usted ni siquiera se imagina. Así comenzamos En Directo. Hoy les saluda Luisa Fernanda Tobo por Luz Helena Ramos. ¿Cómo está reciclando usted en su casa? Eso fue lo que le preguntamos a la gente en la calle y así comenzamos a poner este tema en contexto. Yo considero que la mejor manera de reciclar en casa es separando los residuos orgánicos de los inorgánicos para facilitar que los recicladores tengan una mejor facilidad. Toca escoger siempre los residuos, ¿no? Separar la basura. ¿En qué sentido? Una parte plástica en una, otra parte de papel en otra. Nosotros propiamente no hacemos el reciclaje. Nosotros lo que hacemos es que acumulamos todos nuestros residuos en bolsas plásticas, sí dividimos lo que sale de los cuartos de baño y de cocina, y en la parte ya del chute de basura del conjunto, todos los días llegan los señores recicladores y hacen la respectiva selección. Entonces creo que si aportamos a lo que se quiere, que exista una separación de cada uno de los residuos orgánicos y los que pueden ser reutilizables, pero eso lo hace directamente los recicladores que van al conjunto. Bueno, en mi casa tratamos de apartar el cartón, el papel, las bolsas, y los echamos en una bolsa aparte, en una bolsa blanca, y utilizamos la bolsa negra para, digamos, los desechos de la cocina, todo lo que no nos sirva, lo echamos en una bolsa aparte. Pues yo separo más que todo el cartón y el papel periódico. Y eso sí lo dejo para que la demás residuos los echo en una bolsa plástica y lo saco junto, para que los que reciclan vean el cartoncito y el papel periódico y lo lleven, lo aprovechen. En mi casa se recicla los elementos plásticos, se separa el cartón, todo lo que se pueda reutilizar en las bolsas blancas, se separa todo lo orgánico en una bolsa negra y los residuos que se recogen del piso. Lo otro es el aceite. Yo el aceite que ya no utilizo siempre lo envaso en un frasquito hasta que lo lleno y después lo llevo a algún sitio donde me lo reciban. Y el agua de la lavadora, el agua de la ropa blanca, lo utilizo para echar a la ropa oscura o de pronto para lavar las toallas de los pisos y eso. Pues yo francamente he sido un poco desordenada, no lo estoy haciendo en el momento, pero ya con esta entrevista me voy a poner al día. Bueno, nosotros en casa manejamos 3 bolsas de basura donde organizamos la basura, pero también el papel lo guardamos, lo que se llama archivo. Guardamos y las botellas y las tapitas las organizamos, las tapas de gaseosa. Bueno, ustedes lo vieron, diferentes opiniones de los habitantes de Bogotá, unas personas que ya saben cómo reciclar, que tienen algunas nociones, otras personas que aún no lo saben, pero queremos que ustedes que nos acompañan en este programa hoy puedan aprender acerca de cómo reciclar y cómo poder ayudar al medio ambiente. Pues para hablar acerca de este tema también tenemos invitados. Nos acompaña por un lado Santiago Amador, él es coordinador del Laboratorio de Innovación de Servicios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, además es abogado, especialista en el gobierno
y políticas públicas, tiene una maestría en ciencias de la Universidad de Oxford y una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard. Santiago, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña en la tarde de hoy Eliana Camargo. Ella es coordinadora de innovación en política pública del Laboratorio de Innovación en Servicios Públicos de la UASP. Además es ingeniera industrial y máster en administración pública con énfasis en ciencia, ingeniería y política pública de University College London. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, con ustedes dos queremos hoy hablar acerca de este tema tan interesante que es el reciclaje, a propósito de que en esta semana vivimos el Día Mundial del Medio Ambiente y es un tema que definitivamente atañe a todos, a cada uno y a los gobiernos también. Quiero que comencemos por esas cosas que nosotros como individuos debemos hacer para ayudar a mejorar el medio ambiente por medio del reciclaje. ¿Cuál es o qué es lo básico que debemos saber para poder reciclar desde nuestras casas? Bueno, lo primero, que separar la basura en la casa importa. Uno a veces piensa que, bueno, yo soy solo uno entre 7 millones, esto no hace diferencia, pero cada individuo hace diferencia. La política en la casa de separar los residuos ayuda muchísimo a que esos residuos no lleguen al relleno sanitario y que generen menos huella ambiental. ¿Cómo se deben separar los residuos? Bueno, hay de todos, digamos, todo tipo de estrategias, pero en Bogotá hemos adoptado una, que es la de bolsa negra y bolsa blanca, es decir, separar en 2 bolsas al menos los residuos. Sí. En la bolsa negra, principalmente los orgánicos, los residuos de comida, digamos, las servilletas sucias, muy importante, los pañales, por ejemplo, las cosas que sabemos que el reciclador no puede reciclar y no se puede llevar, las cosas que están o sucias, de alguna manera, o son residuos orgánicos. Que no se pueden reutilizar. Que no se pueden ¿Y reutilizar. las cosas que sí se pueden reutilizar, cuáles serían, Eliana? Bueno, las cosas que se pueden reutilizar como cartón, papel, vidrio, icopor, estas deben ser entregadas a los recicladores. Entonces, cada uno en nuestro barrio debemos preguntarnos cuál es el reciclador y contactarnos con ellos y entregarles este material. Es importante saber que hay residuos que son aprovechables, pero tienen otros destinos, que son especiables o que definitivamente no podemos entregarle al reciclador, como lo son, por ejemplo, postconsumo, como las llantas, o los RAE, que serían los elementos electrónicos, como un computador, un celular, un cargador, o los medicamentos, que estos deben ser entregados en sitios especiales que hay en Bogotá. Entonces, ubicados especialmente en centros comerciales. Ok, bueno, tenemos a esta hora de la tarde ya nuestra primera llamada. Saludamos a esta hora a Carlos. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, lo escuchamos. ¿Cuál es su inquietud? Muchas gracias. Mira, quiero opinar sobre el programa referente al tema del reciclaje. Lo que quiero hacer caer en cuenta, sobre todo a nivel del gobierno distrital y nacional, es que no solamente deben invitar y motivar a los consumidores a que reciclen y a que utilicen menos bolsas plásticas, que es lo que más contamina los ríos, las quebradas, los mares, sino también invitar y por algún tema de ley obligar a las grandes empresas productoras de agua envasada, que son los plásticos más densos que contaminan realmente los ríos y las quebradas y las basuras, a que suspendan el uso de venta de agua envasada. ¿Por qué? Porque esto es lo que verdaderamente contaminan. Y si ustedes miran multinacionales como Postobón, como la misma Coca-Cola, están haciendo un negocio supremamente grande con este tema, y los que realmente hagamos los platos rotos de estos temas somos los consumidores. Aquí los que estamos aportando son los pequeños consumidores de tiendas de barrio, de supermercados, que son los que se les están cobrando las bolsas. Pero ¿qué pasa con estas empresas grandes? Producen millones y millones de botellas, como les decía, de plástico denso, que esas sí tardan muchísimo en degradarse. Entonces, ya aprovechando el abogado que está por parte del distrito, que nos diga
¿qué acciones está tomando el gobierno, tanto distrital como nacional? ¿Qué respuesta le podríamos dar a Carlos Santiago, ya que él hace la pregunta directamente para usted? Es una pregunta muy pertinente. Quiero dividirla en dos partes. Lo primero es en una nueva forma de consumir, y en eso él tiene razón. Tenemos los ciudadanos que acostumbrarnos a consumir distinto. Sí. Yo no me atrevería a decir que un mundo sin plástico o que las bebidas no deberían venir en plástico. Es un mecanismo que la misma civilización se inventó para llevar en condiciones de salubridad, digamos, los líquidos a los hogares, que además terminan generando empleo. Pero sí podemos hacer varias cosas. Uno, consumir mejor. Consumir solo lo que necesitamos. Muchas veces no necesitamos comprar tantas botellas. Podemos, por ejemplo, llevar los líquidos en botellas reutilizables. Sí. Eso muchos estudiantes de las universidades lo saben y lo hacen por todo el mundo. Y cada uno lleva su termo. Yo también, por ejemplo, ando con mi termo de agua y no estoy comprando agua en botella todo el tiempo. Exacto. Lo otro es, sobre todo con las botellas, que es tan claro el impacto, como dice el oyente, separarlas. ¿Sí? Que no se vayan por ningún motivo en la bolsa negra y terminen en el camión y en el relleno. Por favor. El mensaje es muy simple. Sepárelas, póngalas aparte de la bolsa negra y entréguelas al reciclador. La cadena, específicamente la cadena del plástico, de esas botellas del plástico denso, el mercado de ese material está bastante, digamos, desarrollado, con lo cual ese material generalmente en su mayoría se lo compran al reciclador en las bodegas y las bodegas se los venden a algunos transformadores o a las mismas empresas que lo generan. Es decir, la economía circular opera muy bien con el plástico denso. Intentar evitar el plástico de un solo uso, hay a veces algunas empresas que producen botellas, o digamos, producen productos con botellas que solo se pueden usar una vez o que no pueden ser recicladas. Y en ese sentido, ese tipo de consumo sí tenemos que evitarlo. El otro, yo creo que se logra, digamos, con una buena política de separación en la casa, de separación en la fuente, de separar los materiales y entregarlos al reciclador. Elena, Santiago mencionaba algo bien importante y era que esos residuos como las botellas no se vayan al basurero. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos residuos que son reciclables y que terminan allá en Doña Juana o bueno, independientemente de cuál sea el vertedero? Por ejemplo, Bogotá en este momento está generando por día 7.000 toneladas diarias de residuos, de los cuales 57% son residuos aprovechables que están llegando al relleno sanitario y que indica que estos son enterrados y no son aprovechados, o sea, no vuelven otra vez a la economía que todos tenemos de generar productos, por ejemplo, de plástico a partir de plástico reutilizado, sino que se quedan allí y se pierden, exactamente. Entonces, por ejemplo, desde el distrito y en el plan de desarrollo hay un programa que se llama Programa de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible, que lo hemos denominado Reciclar Transforma, donde entendemos que el tema de los residuos es un compromiso de todos. Entonces, no solo el ciudadano, también el reciclador, pero también las empresas. Entonces, creemos que esto se soluciona entre una alianza entre ciudadano, reciclador y sector privado. Entonces, este es nuestro... Y el reciclador que juega un papel muy importante en esta cadena y ahorita vamos a profundizar más sobre ese tema. Yo quiero responder rapidísimo el tema jurídico. El distrito no es competente para regular los empaques y los envases, lo debe hacer el Ministerio de Ambiente, es un tema nacional, no es un tema distrital, y en este momento hay en curso una resolución de empaques y envases que no ha salido y valdría la pena que los ciudadanos la conocieran y la empoderaran, porque muchas veces se necesita el impulso ciudadano para que los políticos y los gobiernos hagan que esos temas avancen, pero estos dos temas están en este momento muy digamos, en boga, la resolución de empaques y envases. Bueno, Santiago y Eliana, los invito porque a esta hora tenemos otra llamada. Marta se comunica con nosotros. Marta, muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Sí, muy buenas noches. En particular son tres. La primera es cuando uno destapa una sardina de latas, uno cómo la debe guardar en la basura, digamos. La segunda es, hay unos medicamentos, unas vitaminas que tienen una lata hermética. Esa lata y eso dónde debe ir. Y la tercera, cuando uno usa oxígeno, el vasito ese del oxígeno y la cánula, que es la manguera, donde se debe botar cada cosita de esas. Les agradezco.
Marta, muchísimas gracias por esas preguntas, nos sirven a todos y comencemos con las latas, la lata de la sardina, de las salchichas, del atún. Bueno. ¿Dónde depositamos esas latas? Yo me voy con el de las latas y el de la cábula. Listo. Las latas, esa industria particularmente, vale la pena también aplaudir los esfuerzos de algunas partes de la industria. Esa industria se ha preocupado mucho porque sus envases sean reciclables. Entonces, la recomendación es lavarlo muy bien, porque si uno bota esa lata con residuos de aceite del atún, por ejemplo, puede contaminar el papel y el cartón que le sirve al reciclador. Entonces, lavarla muy bien y depositarla en la bolsa blanca, que esa es específica, digamos, es reciclable en su mayoría. Si por algún motivo no, vale la pena leer un poco el empaque, donde indicará si es reciclable o no reciclable, pero en su mayoría, la mayoría de ese tipo de productos son reciclables porque la industria ha hecho un gran esfuerzo. Ahora, el oxígeno. El oxígeno. Esos residuos que estuvieron en contacto con pacientes que pudieran tener alguna enfermedad por algún motivo, alguna condición específica, van en una bolsa que no se usa en todos los hogares, la bolsa roja. Es una bolsa de residuos, de residuos especiales o residuos peligrosos que vale la pena ser tratados así. Esa bolsa roja muchas veces se lleva a incinerar porque puede estar contaminada con algún virus o alguna bacteria. Pero introducen estos elementos en la bolsa roja y ¿qué hacen con la bolsa roja? ¿La botan a la basura? ¿La tienen que llevar a algún lugar especial? No, la bolsa roja, dependiendo, los hospitales, por ejemplo, que producen grandes cantidades, son recogidas por un servicio especial que los lleva a un proceso especial. En los hogares donde se producen pocos, muchas veces se los puede llevar el camión de la basura, pero no los lleva al relleno sanitario, por lo que estamos diciendo. Bueno, Eliana, ¿y en el caso de los medicamentos? En el caso de los medicamentos también es importante separarlos. Estos no van en bolsa blanca ni bolsa negra. Simplemente tú cuando ya los has utilizado, los entregas en puntos azules que hay en la ciudad. Entonces pueden haber en droguerías, en centros comerciales. También es importante no darlos ni a un reciclador ni al operador que te recoge la basura todos los días. Ella mencionaba algo importante y es la latica que viene como sellando los medicamentos. ¿Qué se debe hacer con esa lata? ¿Se puede botar también al reciclaje? En cuanto a medicamentos, por temas de salubridad, es importante que todo el medicamento sea recolectado en un aparte y entregado en los puntos azules que acabo de decir. Bueno, usted mencionó algo muy importante ahorita, Santiago, también, y es leer las etiquetas y leer los envases, saber qué tipo de reciclaje es, pero digamos, como ciudadanos normales tal vez no tenemos claros esos símbolos. ¿En qué nos debemos fijar básicamente para saber que algo se puede reciclar? Bueno, primero, es verdad, a veces tienen códigos que el ciudadano del común no entiende, y yo me incluyo entre los ciudadanos del común muchas veces. No sé exactamente en qué proceso está del proceso de reciclaje, pero lo que sí dice, este producto es reciclable o reciclaje. Esa sola leyenda que está en los productos es suficiente para saber que se puede reciclar. Cuando dice reciclable, producto reciclable o producto reciclado. ¿Y todas traen esa leyenda? Sí, todos deben tener esa leyenda en su etiqueta, y si detectan que algún producto no, es una buena forma de exigirle a la marca que lo incluya, porque la responsabilidad también es de los productores, digamos. Y en ese sentido se puede saber. Y si no, digamos, intentar aprenderse más o menos los grandes 3 campos: bolsa negra, bolsa blanca, bolsa roja. Sí. Entonces, bolsa blanca, todo lo orgánico, residuos de comida, pañales, donde haya material orgánico en general, o las cosas sucias que no se puedan lavar. ¿Bolsa? Negra. Bolsa negra. Sí, perdón. En la bolsa blanca, las cosas definitivamente reciclables. Y hagamos la lista de los más comunes: botellas de plástico o de PET, envases de champú, cartón, papel, lo que dicen archivo, lo que decía el señor en el video, archivo, Tetra Pak, todo limpio y seco. En la bolsa roja, los residuos especiales y lo que decía Eliana de postconsumo. Es como la regla general. La regla general para que, bueno, lo vayan aprendiendo. Y a esta hora también tenemos otra llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Carlos, muy buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Hola, buenas tardes. Qué pena, se me quedó entre el tintero otras sugerencias para el abogado del distrito, y es concientizar al distrito de que si no hay alguna facilidad de proveer situaciones que motiven al consumidor
a reciclar verdaderamente a través de unos premios, digámoslo así, me explico, en Alemania y en otros países como Suiza, Holanda, en los países de Europa, existen máquinas dispensadoras donde uno puede llevar los plásticos, las botellas, y a través de depositarlas en máquinas les están arrojando cierta cantidad de dinero. Aquí podríamos, por ejemplo, generar incentivos con el tema de los servicios públicos, disminución de servicios públicos y otros incentivos para el ciudadano común, porque es que a nivel de reciclaje no se alcanzaría a reciclar verdaderamente lo que se necesita reciclar. Entonces está el distrito que debe tomar acciones mucho más positivas a nivel de ciudadano para que se concienticen y verdaderamente se vuelva una cultura reciclar, que el abogado debe saber que en estos países cualquier cosa, desde un cerillo de fósforo a una cerilla de cigarrillo, es reciclable. Carlos, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a responder a esta pregunta y a estas sugerencias, inquietudes que usted ha planteado aquí hoy para nuestros invitados en directo. Nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes los dejo con el siguiente dato. El reciclaje. Este es el comienzo del camino a la gloria de los futbolistas bogotanos. 0-0 el partido, tiro libre en la mitad de la cancha, van a cobrar el tiro libre de Murte. ¡Gol! Liga de Fútbol de Bogotá, solo por Canal Capital. Cuando apareció la ley en los comerciales en televisión, nos hicimos las preguntas, ¿será que tenemos derechos? ¿Será que no? Reunimos todos los documentos que teníamos por ahí del predio, todavía los teníamos guardados. Me llamaron, alégrese porque salió favorecido. Usted en este momento es una persona restituida. Me emocioné tanto que hasta lloré. Aquí estamos bien, gracias al Estado, al señor Presidente de la República y sus políticas, porque la paz es el camino. Un campo sin violencia es un campo que tiene mucho que llevar a la ciudad. Somos una policía que protege a personas con nivel de riesgo comprobado e instalaciones gubernamentales y diplomáticas acreditadas en Colombia. Asegurando así el bienestar de nuestro país. Somos la policía de todos los colombianos. Policía Nacional. Por una Colombia segura y en paz. Gobierno de Colombia. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Desde hace 26 años, la Universidad Minuto de Dios brinda cursos de educación superior a miles de alumnos de manera presencial. Hace 10 años, Uniminuto comenzó a asegurar su presencia en todo el país de modo virtual. Son miles de alumnos los que se han beneficiado de nuestra propuesta educativa en Uniminuto virtual y a distancia. Quisiéramos que los colombianos pudiesen capacitarse intelectualmente para enfrentar la lucha de la vida. Busque usted en nuestra página virtual, entre en contacto con nosotros, matricúlese en nuestros cursos, aprenda a ser cada día una persona más capacitada. Sea usted constructor de la nueva Colombia. Entre todos podemos pensar en una patria mejor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Continuamos en directo hoy hablando acerca del reciclaje, cómo disponer de esos residuos que generamos en casa, cómo aprender a hacerlo para ayudar al medio ambiente y también para tener una mejor cultura en torno a este tema. Quedamos en punta con una pregunta que nos hizo Carlos,
quien ha estado hoy muy activo participando en directo. Y Eliana, él nos comentaba de ciertas opciones o alternativas que existen ya en otras ciudades del mundo para poder reciclar de una mejor manera. Sí. En Bogotá ya se está pensando en esto. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos para poder seguir? Bueno, voy a iniciar como lo que tiene hoy Bogotá para incentivar al ciudadano. Carlos hace una muy buena pregunta porque en este tema ambiental necesitamos otros incentivos, no solo entender el efecto tan negativo que estamos haciendo al no reciclar, también entender y conocer la vida de un reciclador. La dignificación del reciclador, digamos, es muy importante y es un incentivo para muchas personas conocer su historia de vida para poder decir, bueno, yo reciclo hoy porque le estoy ayudando a transformar la vida a una persona que hace el trabajo más difícil en Bogotá. Pero entonces tenemos incentivos desde el distrito en que si tú, por ejemplo, te organizas y en tu conjunto comienzan a reciclar, se puede disminuir la tarifa de aseo y esto lo certifican las organizaciones de recicladores. Entonces sí hay un incentivo económico en disminución de tarifas y quisiera que pues Santiago nos contara algunos ejemplos que hoy existen en Colombia muy novedosos, en Medellín especialmente. Bueno, en Medellín, por ejemplo, hoy ya se puede pagar, en el metro de Medellín se puede pagar parte del tiquete con botellas. Entonces la gente lleva las botellas, las introduce y salen tiquetes como pasa en otras partes del mundo. Sí. Eso perfectamente puede pasar en Transmilenio y es una de las cosas que queremos que pase con ese plan de Recicla Transforma. Una de las cosas, imagínense, la gente pudiendo pagar parte del pasaje de Transmilenio con las botellas. Digamos, muy importante. En las universidades también hay emprendimientos de jóvenes emprendedores, como hay muchos en Colombia, en los cuales la gente mete las botellas y eso le genera un crédito que va a su teléfono a través de sistemas de pago como Nequi, por ejemplo. Entonces le acreditan ese valor de la botella a un sistema de pago con el cual ellos pueden pagar en las cafeterías, por ejemplo. Eso también está funcionando muy bien en las universidades. Una cosa que obviamente no es la mejor de decir, pero el Código de Policía de Bogotá establece sanciones para quienes dispongan de mala manera los residuos sólidos. Entiendo que esto no es un tema de sanción, primero tenemos que cambiar la cultura, no es un tema de garrote, tenemos que primero concientizarnos y creo que hay unas medidas digamos, muy interesantes de cómo incentivarlo. Y una cosa también importante de decir, a veces no es ni siquiera con medidas, con pequeñas prácticas en la casa. ¿Qué tanto queda la caneca de reciclaje lejos de donde estoy? Determina si reciclo o no reciclo, por ejemplo. En las oficinas, si ir a reciclar es muy difícil y me toca bajar 3 escaleras, la gente no recicla tanto. Si el lugar para reciclar queda más cerca, por ejemplo, la gente recicla más. Entonces, a veces con cosas de arquitectura se puede incentivar el reciclaje. Bueno, vamos a darle paso ahora a nuestro compañero Gustavo Cabrera, que nos tiene unas preguntas, unos mensajes, inquietudes de las personas que también nos están viendo a través de internet y nos envían sus preguntas por las redes sociales. Gustavo. Así es, Luisa, feliz noche para usted, nuestros invitados y por supuesto feliz noche para ustedes, todos los televidentes que están ahí conectados con nosotros en directo de Canal Capital. Les recordamos que pueden participar de nuestro tema del día a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Usted utiliza el hashtag En Directo Capital, entra a nuestra cuenta de Twitter y puede dejar cualquier comentario o pregunta que tenga respecto a nuestro tema del día. Veamos cómo se están moviendo nuestras redes sociales el día de hoy y vayamos con nuestro primer televidente, @Jessica Barreto. Me parece un excelente tema, ya que reciclar es una de las actividades más cotidianas y sencillas que podemos llevar a cabo. Y nada mejor que aprender desde nuestro hogar. Jessica, gracias por tu comentario aquí en directo de Canal Capital. Les recordamos que nuestra línea telefónica también está habilitada para que usted haga cualquier tipo de pregunta que tenga respecto a nuestro tema del día. Y nuestro siguiente televidente de la noche de hoy es @LindaVarela95. Qué bueno que tomen este espacio para impulsar la idea de reciclar. Es un gran tema que muchos aún desconocemos sus grandes beneficios. Linda, gracias por estar conectados con nosotros en directo de Canal Capital. Les recuerdo que la señal de Facebook Live también está activa para que usted envíe sus preguntas y comentarios a través de ella. Periscope y esto usando, recuerde, el hashtag En Directo Capital. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, nuestro último televidente del día de hoy, @Carito2345_ ¿Cómo puedo hacer para reciclar el aceite de cocina? Carito, gracias por tu pregunta aquí en directo de Canal Capital. Ya nuestros invitados están tomando atenta nota para resolver tu inquietud. La próxima semana nos vemos con otro tema de interés aquí en directo de Canal Capital. Luisa, continúe con nuestros invitados y feliz noche.
Gustavo, muchas gracias. En directo vuelve hasta el martes. Seguimos entonces las preguntas de nuestros televidentes y mira, hay algo bien importante y es cómo hacemos con ese aceite que generamos en casa. ¿A dónde va? ¿Qué hacemos con él? Bueno, una pregunta importantísima. Sí. Y es importante porque generalmente lo que a uno se le ocurre es que botarlo por el lavaplatos. Por el lavaplatos, exactamente, en la cocina. Y 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua. Es un daño terrible. Hace un daño ambiental terrible, es la peor forma de contaminar. Entonces, lo que se recomienda siempre es, una vez el aceite es usado, las veces que es usado en cada hogar, cada persona lo determina, ese aceite se va guardando en una botella y cuando la botella esté llena, se lleva a un lugar, un punto verde que generalmente está en los centros comerciales o en las plazas de mercado y ahí se dispone de mejor manera el aceite. Es decir, no botarlo por el lavaplatos. Es el mensaje más importante. Incluso los residuos de aceite que quedan digamos, en el sartén, por ejemplo, usar una servilleta, limpiarlo, porque ese aceite también cuando uno lo lava también contamina, limpiarlo y ese botarlo en la bolsa negra. Listo, están perfectos esos comentarios, esas sugerencias y cómo aprendemos cada día para poder disponer mejor de los residuos. Tenemos también otras preguntas, por ejemplo, ¿cómo disponer el vidrio? ¿El vidrio a cuál va? El vidrio es un material 100% aprovechable, entonces tú lo depositas en la bolsa blanca y lo entregas al reciclado. Ahí hay varias cosas que decir, el vidrio está en muchas cosas. Entonces yo digo, por ejemplo, si se trata de una botella de alcohol, digamos una botella de trago, es muy importante romperla. Porque si uno no la rompe, esa botella va al mercado ilegal, negro, exacto, donde se adultera el licor y es muy peligroso. Y esto mismo pasa con los medicamentos, con las cajas que botamos de las medicinas, es mejor cortarlas, romperlas para que no suceda. Exactamente, entonces ese vidrio romperlo, digamos el de las botellas de licor. El otro vidrio, bueno, con cuidado de dónde se dispone porque es muy probable que el reciclador meta la mano y pueda cortarse y tenemos que proteger a esta gente tan importante para la sociedad que es el reciclador. Entonces, digamos, si no es una botella de trago, si es una botella normal o un vaso roto, disponerlo de tal manera que el reciclador no se vaya a cortar, a veces entre papel periódico, por ejemplo. El vidrio, digamos el vidrio plano, el vidrio de ventana, que aunque es reciclable, la cadena de reciclaje no está tan dinamizada y a veces ese vidrio se queda por semanas al lado de un poste esperando que alguien lo disponga porque ese vidrio plano específicamente las empresas no lo están reciclando. Entonces a veces debe ser tomado como un escombro de casa y llamar a la línea 110 para que recojan ese vidrio o muchas veces se va a quedar ahí durante mucho tiempo. En este aspecto quisiera agregar, y ya que llegamos a los escombros, siempre que hacemos una remodelación en nuestra casa, entonces sale vidrio o salen otros materiales y usualmente la gente no sabe y lo deja en el poste o en la acera afuera, pero no, entonces tú debes llamar a la línea 110 y entregar esto al operador, la persona que te va a recoger los residuos, si se paga a esa persona especialmente ese servicio. Tenemos otra llamada ya casi finalizando nuestro programa del día de hoy. Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Aló, sí, buenas tardes. Mi nombre es César Enrique Díaz y los felicito por el programa que están pasando, Luisa. Muchas gracias, César. ¿Cuál es su inquietud? Mira, yo vivo acá en Medellín. Sí. Yo toda la vida he estado entre Medellín y Bogotá. Fabrico un artículo que es totalmente reciclable. Pero el gobierno, las alcaldías no patrocinan eso. O sea, yo he participado en concursos, me he inscrito en cosas, les he mostrado todo lo que reciclo, pero no parecen ponerle cuidado o atención a todo eso tan importante que es el tema del reciclaje. Yo los felicito a ustedes de antemano. Yo tengo 45 años, mi familia ha sido fabricante de filtros toda la vida. Filtros de aire, los filtros de aceite, se botan, todos los cambiaderos, los talleres botan eso constantemente, pero en cantidades. Yo trato de fabricar, reciclo muchas cosas de las que bota la gente en cuestión de filtros y aceites usados, porque los filtros y los aceites se pueden reciclar. ¿Cómo me gustaría mandarles fotos y mostrarles todo lo que yo puedo reciclar y lo que yo hago? Pero sí falta más patrocinio del gobierno, de las alcaldías. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer y motivar a los mismos
a los mismos dueños de los carros, a los mismos dueños de los cambiaderos. Por decir, yo a ratos voy, digamos, yo acá estoy en Medellín, yo vivo acá en Medellín con mi familia, tengo 3 hijos, vivo con mi esposa, tengo una empresa bien linda de filtros. Pero yo la mayoría de los filtros que hago los reciclo. Y los dejo casi totalmente nuevos. Si yo les mostrara un filtro usado y les mostrara después un filtro cómo queda reciclado, pues yo creo que no hay diferencia entre, acá la gente patrocina que los filtros de China, que los filtros de Corea, que los filtros de Japón, pero no patrocinan lo nuestro, lo colombiano. Claro, César, y es que en diferentes sectores se genera también este tipo de cosas, ¿no? De elementos que se pueden reutilizar. ¿Qué responderle a César exactamente en este caso? Bueno, le quisiera responder sobre todo la primera parte de su pregunta. Sí. Pues, ¿es Luis o César? César. César es lo que llamamos un héroe cívico. Sí. Ojalá existieran muchas más personas como César en la vida, en las ciudades. Él tiene razón. Hay una de las líneas de este plan que se llama Reciclar Transforma, que se llama una dinamización o fomento del aprovechamiento. Es decir, premiar a ciudadanos como él o a empresas que generan transformación de los materiales, incentivarlos desde muchas maneras, hasta con el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, que permita que en ciertas zonas se aproveche ese material, o ayudarle a importar la tecnología, por ejemplo, una reducción de impuestos para que puedan importar tecnología que permita aprovechar ciertos materiales que no son aprovechables. Y en este caso, visibilizar a personas como César en mercados de productos con material reciclado. Estamos trabajando en eso, le pedimos paciencia a César, vamos a dinamizar y a premiar a ese ciudadano, a generar reconocimientos, un sello responsable. Hoy, por ejemplo, y ahí debo decirlo, en los puentes de Transmilenio se usa una especie de madera plástica. Entonces, que el Estado compre material digamos, materiales con material reciclado, hechos con material reciclado, es muy importante. Ese ya es un estímulo muy grande, que el Estado demande ese tipo de materiales. Pero tiene razón, César, espérenos un poco y nos gustaría mucho contactarlo ahora por interno, sí, para poder hablar con él y que nos cuente su experiencia y qué está haciendo, porque vamos a visibilizar ese tipo de personas. Bueno, César, entonces, por favor, si ya colgó, vuélvanos a llamar, déjenos todos sus datos para poder contactarlo más adelante. Usted hablaba de algo importante que son los héroes cívicos, y también tenemos unos héroes bien importantes en este tema del reciclaje, y son los recicladores. ¿Por qué son tan importantes los recicladores en nuestra ciudad y cómo nosotros, como ciudadanos, podemos ayudarles en ese trabajo tan difícil que tienen? Bueno, los recicladores son una parte muy importante de todo el tema del manejo integral de los residuos sólidos. ¿Qué pasa? Que cuando uno bota algo a la basura, se olvida de la basura. Y eso ha pasado por siglos. Desde el origen de las ciudades, la gente botaba la caneca de basura por la ventana y listo. Se olvida la basura. Cuando una vez la producimos, nos olvidamos de la basura. Pero entre que la basura, digamos, la ponemos enfrente de la casa o en el chute de basura, hasta que llega al relleno, hay una cantidad de cosas que pasan. Entre ellas, la llegada del reciclador. El reciclador es una persona muy importante porque con su trabajo, que muchas veces es muy duro y de alguna manera mal remunerado, no digo por el Estado, porque el Estado no es quien lo remunera, sino por el mismo sistema, sí, pues ellos con su esfuerzo, muchas veces cargándolo en esas carrozas inhumanas, llevan los materiales por todas las calles, los recogen, porque muchas veces no es rentable ir a recoger un poquito aquí, un poquito acá, un poquito acá. En cambio ellos sí, digamos, lo hacen de manera, digamos, muy organizada y muy comprometida con el medio ambiente y muy comprometida con la ciudad. Es unas personas que valen la pena, y por eso nosotros hemos patrocinado este hashtag que ojalá todo el mundo lo tuviera en la mente, es Yo apoyo al reciclador. Y es muy importante porque muchas veces estigmatizamos al reciclador. Creemos o lo confundimos a veces con el habitante de calle, por ejemplo. O con quien está escarbando en la basura. Exacto, que escarban, que dejan mugre. Y eso no es verdad. No todos lo hacen. Incluso los habitantes de calle los podríamos llevar a hacerlo de mejor manera. Tampoco hay que estigmatizarlos a ellos. Los estigmatizamos por muchas razones. Por el olor, porque están debajo de un puente, porque a veces, digamos, trancan un poco el tráfico. Pero tenemos que empezar a reconocerlos. ¿Qué me encantaría a mí más que hagamos como hacemos con los soldados en las carreteras, cuando uno va en la carretera que le hace así al soldado? Sí. Me encantaría generar ese mismo vínculo con el reciclador y hacerle así al reciclador
porque nos está ayudando mucho. Yo quisiera agregar que, o sea, aún así con esas condiciones inhumanas que tiene un reciclador, Bogotá depende el 100% de ese aprovechamiento de residuos por los recicladores. Entonces tenemos 19.000 recicladores en Bogotá, de los cuales 9.000 están siendo formalizados, es decir, que ya no es un reciclador solo individual, sino que hace parte de una organización de recicladores. Y en este momento el decreto 596 permite que ese reciclador, que esa organización de recicladores pase unas fases, 8 fases en las que va a recibir apoyo de la Unidad Especial de Servicios Públicos, en formalizarse, en mapear sus rutas, en recibir mejores ingresos a través de una organización. Uniformes, computadores. Hoy se les paga, por ejemplo, una tarifa por el transporte, porque como la ciudad se está ahorrando, porque generalmente la basura se paga por tonelada que llega al relleno. Como el distrito se estaba ahorrando ese dinero, que ahora ya no va al relleno, ya no es transportado por los camiones de basura, sino transportado por recicladores, pues se le puede pagar al reciclador digamos, el reconocimiento de ese transporte. Pues qué buenos incentivos, qué bueno que se esté trabajando para que estas personas que son tan importantes puedan tener también una mejor calidad de vida y nosotros como ciudadanos poderles ayudar a ellos también en esa labor que están haciendo. Pues Santiago Amador, muchísimas gracias. Eliana Camargo, gracias por estar con nosotros. El tiempo siempre se quedará corto para hablar de este tema, se nos quedan 1000 preguntas por fuera, pero bueno, esperamos que los televidentes, quienes hoy han estado con nosotros, pues hayan aprendido un poco más acerca de reciclar. Y miren, este es el lema de la campaña. Separo mis residuos y se los entrego al reciclador. Sí, así es. Vamos a colaborar con el medio ambiente, con los recicladores y con nosotros mismos. Así nos despedimos de En Directo. Sigan con nosotros. Más adelante nos vemos en las noticias de las 7:30 de la noche.